Hola, hola, por favor, pónganme por ahí si pueden escucharme. Ya veo que ya se están conectando. Gracias, Melissa. Gracias por conectarte, qué gusto. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Les voy a tratar un tema muy interesante junto con una gran amiga esta tarde. Ella, pues voy a dejar que ella se presente primero y ya después empezamos a hablar. Nuestro tema es la depresión y la tristeza. Cómo identificar cuando realmente ya es más que una depresión, que ya estamos entrando a una tristeza. Entonces, quiero darle la bienvenida a Julie. Déjame la agrego para que se presente. Hola Julie, ¿cómo estás? Bienvenida. También lo puedan notar, pero es un poco ir buscando cómo platicar sobre el tema bastante, ¿no? Cómo diferenciar entre la tristeza y la depresión. Muchas gracias. Y pues antes de empezar, Julie, me gustaría que te presentaras. Pues yo te conozco de la maestría de psicoterapeuta gestal, pero pues para que la gente que te está viendo te conozca un poquito, ¿qué haces? Cuéntanos. Claro, pues mi nombre es Julia Vázquez, soy psicoterapeuta gestal, estudiando esta especialización, esta maestría de psicoterapia gestal, puedo acompañar, me dedico a acompañar personas para resolver conflictos o apoyar en su autoconocimiento. Es una labor muy bonita que me gusta mucho. Y pues también a otra cosa que me dedico es a dar clases. Soy docente en las licenciaturas de psicología. Me ha tocado compartir con mis alumnos esta pasión por conocer temas de la salud mental, sobre la psicología. También me dedico a dar talleres, esta parte de los temas del beneficio de los grupos y el arte y la creatividad. Son temas que me gustan mucho y trato de cubrirlos con psicoterapia. Entonces, me dedico a eso, a acompañar personas Personas. en este proceso de crecimiento. Gracias. Y bueno, tú y yo comentamos sobre qué tema sería interesante que hablaras y hablamos sobre entre lo que es la tristeza y lo que es la depresión. Porque a veces sentimos como un peso, una desconexión y no sabemos qué está pasando dentro de nosotros. Y pues es importante que logremos identificarlo si esto ya es más allá de una tristeza. Y nada más para recalcar que pues aquí no vamos a diagnosticar a nadie, solo vamos a compartir lo que nosotros sabemos al respecto y sin meterle ningún juicio, ¿no? Cada quien requiere ir a Claro. su proceso. Entonces, para empezar, eh, ¿cómo podríamos? Sí, fíjate que cuando me... Adelante, adelante. No,
Coméntame y ahorita le agrego, no te preocupes. Sí, solo te quería ampliar un poquito más la pregunta de que muchas veces usamos la palabra depresión y la consideramos un tanto fuerte, pero, pues, uno de los propósitos de esta charla es llegar a poder diferenciar cuando es realmente una Ujú, tristeza y cuando es una depresión. Entonces, pues, me gustaría que iniciáramos por ujú. ahí, ¿no? ¿Cuáles serían como las diferencias entre ambas? Claro, mira, esta pregunta es, importante porque tal vez a ti te ha pasado o a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, les ha pasado que pues hay ocasiones o situaciones en las que por circunstancias que no son agradables o situaciones que nos pasan en el día a día nos podemos llegar a sentir vulnerables o tristes. Y muchas veces la tristeza no es una emoción agradable que quisiéramos vivir, ¿no? De hecho, solemos quererla evitar. Sin embargo, es importante saber, como para responderte esta parte de diferenciar la depresión de la tristeza, es primero quiero conceptualizar, pues, qué es la tristeza, ¿no? Porque muchas veces la sentimos, pero no queremos como profundizar en ella, ver para qué nos sirve. Entonces, vámonos por las bases, ¿no? La tristeza es una emoción se le conoce como una emoción primaria innata. ¿Por qué se le conoce como una emoción primaria innata? Porque todos los seres humanos la compartimos y la tenemos. Entonces, al ser una emoción, aunque no sea una sensación agradable, pues una emoción funcional. ¿Para qué nos sirve la tristeza? Pues nos sirve para adaptarnos a las circunstancias. ¿Cómo puede ser esto que la tristeza, una sensación que no es tan agradable, nos ayude a adaptarnos a las circunstancias? Bueno, recordemos que la emoción es una respuesta fisiológica breve a un acontecimiento y que tiene ciertos componentes, ¿no? El componente físico, cómo sentimos físicamente cuando tenemos una emoción, el colectivo que pensamos cuando estamos experimentando una emoción y el componente que tiene que ver con las sensaciones, ¿no? Que esta parte subjetiva de me agrada, no me agrada. Entonces, la tristeza puede tener este componente físico que podemos sentir un nudo en la garganta, podemos sentir ganas de llorar, también podemos sentir como una pesadez, ¿no? Esta parte es de la tristeza, pero nos ayuda a reflexionar sobre situaciones que nos están pasando, que no nos agradan, o sobre pérdidas que hemos tenido. Entonces, esa es la función principal de la tristeza. Por lo regular, vamos a tener una sensación de tristeza o la emoción la vamos a experimentar cuando vivimos una situación que no es agradable para nosotros. Sin embargo, nos permite reorganizarnos, nos permite reflexionar sobre la situación que estamos viviendo, también nos permite empatizar, porque muchas veces, no sé si te ha tocado a ti o les ha tocado a ustedes que nos ven, que de repente ves a alguien que está triste y bueno, puedes conectar, ¿no? Con esa sensación. ¿Por qué? A través de la empatía. Sabemos cómo se siente esta tristeza, podemos empatizar, podemos acercarnos a otras personas. Y también otra función de la tristeza es que nos permite, aparte de comunicar cómo nos sentimos y pedir ayuda, nos permite abrazar o aceptar ese acompañamiento que necesitamos en situaciones difíciles. Entonces, eso es la tristeza. La tristeza es una emoción natural, es una emoción que surge a partir de una situación que no es agradable para nosotros. ¿Cuándo la tristeza deja de ser esta emoción funcional? Eh, cuando empieza a tener como estas alarmas para preocuparnos y decimos, bueno, ya podemos ir preguntándonos si lo que estamos sintiendo
no solo es tristeza, es depresión. Aquí hay algunas características que revisar. Es cierto que la depresión tiene el componente de tristeza. De hecho, una de las características principales que marcan algunos autores o algunos libros en los que nos basamos en psicoterapia y en psicología para identificar la depresión es la tristeza. Pero la tristeza solo es un síntoma de muchos otros síntomas que va a tener una persona si es que llega a tener depresión. ¿Cuál es la diferencia de la tristeza que se siente cuando tienes depresión y la tristeza natural que te estoy compartiendo, que es una emoción? Por lo regular lo vamos a ver o lo podemos medir o observar en la cuestión de la intensidad, ¿sí? Esta tristeza es más intensa y en la cuestión de la durabilidad. Uh-huh. Pasa, hay más tiempo de esta sensación de tristeza. No va a haber muchos momentos en los que la persona pueda disfrutar de otras circunstancias de la vida. Por ejemplo, me gustaría como darte un ejemplo, tal vez por ahí también se les vayan ocurriendo otros ejemplos o se acuerden de algunas circunstancias. Imaginemos que hay un evento que no nos gustó. Puede ser que tú querías quedar en cierta escuela, ¿no? Pasar cierto examen, o tenías una relación de un noviazgo o de alguien que te gustaba, pero no funcionó. Uh-huh. Entonces, ahí ya vemos que hay una situación que sucede y naturalmente, pues nos vamos a sentir tristes. Vamos a tener ganas de estar más con nosotros mismos, tal vez no salir tanto, podemos perder un poquito el apetito, pero posteriormente sabemos que podemos sobrellevar esto y conforme pasa el tiempo nos vamos a ir sintiendo mejor. En la depresión puede suceder después de un evento desencadenante, pero lo que sucede es que aunque pase más tiempo, más de 2 semanas más, incluso pueden pasar meses o años, la persona se sigue sintiendo triste, sin esperanza, y bueno, también va a haber otro tipo de síntomas que posteriormente vamos a platicar. ¿Cómo ves estos síntomas o esta diferencia? Sí, muchas gracias por toda la explicación que nos estás dando. Algo que para mí es importante resaltar o recalcar es el que en ocasiones usamos la palabra depresión muy fácilmente, ¿no? Estoy en depresión y no sabemos realmente de qué es lo que estamos sintiendo o cuál es la emoción que tenemos. Entonces, lograr identificarla creo que es muy importante para saber cómo se va a tratar, ¿no? Si es una tristeza normal, como bien dices, que se requiere en la vida, o si ya es algo que requiere algún tipo de acompañamiento. Y pues para mí aquí entra algo muy importante que mencionaste, Julie, que es sobre la duración, el tiempo, porque no es lo mismo lo que sentimos un día y ya pasó, o sea, pasó ese día, así me sentí, a algo que se quede, que es constante, que lo siento todos los días, ¿no? ¿En qué momento la tristeza deja de ser algo pasajero y comienza a ser una señal de alerta? Sí, que claro, que lo sientes todos los días, esa es una vertiente, algo que necesitamos tener claro, ¿no? Esta tristeza lo sientes la mayoría del día. Sí, fíjate, ahí a mí me ha tocado escuchar, tal vez a ustedes también les ha tocado escuchar como en esta cuestión de ir conociendo un poquito más sobre la salud mental, pues vamos conociendo ciertos términos, ¿no? La depresión es uno de ellos. Sin embargo, en ocasiones se utiliza de una manera, pues, inadecuada, ¿no? Como, ay, ando depre, ¿no? ¿Y qué pasó que andas depre? Pues, no sé, no, sucedió una situación en donde tal vez no concuerda, ¿no? La situación por la que estamos depres o tristes, ¿no? Que el término correcto sería, pues, estoy triste, ¿no?
o a veces utilizamos estoy agüitado, ¿no? Lo podemos escuchar, ando agüitado, estoy triste. Sin embargo, la depresión es una serie de síntomas, ¿no? No solo es como la tristeza y no es momentánea. Y muchas veces utilizamos el término depresión como un sinónimo de tristeza. Sí, y ahí donde lo que comentas, Julie, sabemos que en la terapia gestal hablamos mucho de que el cuerpo siempre nos está hablando, el cuerpo tiene sus razones, ¿verdad? El cuerpo nos está hablando, incluso antes de que nos llegue a la mente, el primer lugar al que llega es en el cuerpo, ¿no? Cómo se manifiesta la tristeza o la depresión en el cuerpo? Sí. Ok. Mira, o sea, vamos a saber o necesitamos tener en cuenta que ya como lo mencionamos, la tristeza puede ser un síntoma de la depresión. Entonces, al ser un síntoma de la depresión, va a haber algunas características similares, pero como lo podemos diferenciar, hay que recordar es que es a través de la intensidad y la durabilidad. Sin embargo, quiero hacer aquí un hincapié en que es importante reconocer que la depresión tiene un componente físico, ¿sí? Lo podemos sentir físicamente, aunque sea reconocido como un trastorno mental y que los psicólogos o los psiquiatras trabajen para poder acompañar a las personas que tienen depresión. Una persona que tiene depresión también tiene repercusiones en el área física. De hecho, la mayoría de los pacientes que van siendo diagnosticados de depresión, primero tuvieron una sintomatología física, ¿no? ¿Cómo se siente, respondiendo a tu pregunta, cómo se siente la depresión en el cuerpo? Bueno, pues la depresión tiene que ver con esta sensación de desesperanza y con una sensación de vacío. Entonces, ¿por qué te comparto esto? Porque tal cual la sensación de vacío se puede sentir físicamente en el cuerpo. Por lo regular, algunos pacientes mencionan sentirlo en el pecho, sentir una sensación de vacío en el pecho o sentir una sensación de vacío en el estómago. Entonces, esa es una de las sensaciones físicas que se puede sentir. También hay una disminución de energía. Uh-huh. Es una fatiga, puede ser una fatiga constante y hay algo que se le llama alethargamiento. Por lo regular, la persona que tiene depresión se mueve muy lento, ¿no? O sea, su caminar, cómo se desplaza, los movimientos, hasta la forma en la que habla es más lenta que como antes lo hacía, ¿no? O sea, podemos ver un cambio físicamente en este tipo de cuestiones. También, por ejemplo, aquí hay un dato interesante porque la depresión tiene este componente que es uno de las enfermedades o una de las causas con mayor morbilidad en las enfermedades físicas. ¿Qué quiere decir esto? Que está relacionada con enfermedades físicas, fisiológicas, ¿no? Porque tu sistema inmunológico baja y entonces por lo regular la persona que tiene depresión puede sentir dolores, ¿sí? Físicos, tal cual te puede doler la piel, ¿sí? Te pueden doler las articulaciones y tiene este componente. O sea, cuando te dice la persona que tiene depresión que le duele el cuerpo o que siente dolor, no solo está hablando de dolor emocional, sino tal cual un dolor físico que puede llegar a sentir la persona. Y algo que no quiero dejar pasar, que también es muy importante, es que dentro de cómo se manifiesta en el cuerpo o en la parte física la depresión, pues también tiene que ver con el insomnio. Tal vez no es una cuestión de algún dolor físico, ¿sí? Pero repercute bastante
en cómo se siente la persona descansada, ¿no? Y puede haber insomnio, aquí hay que recalcar, ¿no? Hay 3 tipos de insomnio, que es el insomnio que es no puedes dormir, ¿sí? El insomnio intermitente, perdón, que es cuando te duermes, pero te despiertas, como que te acomodas, ya no tienes sueño, ¿no? Luego te cuesta volver a conciliar el sueño o te despiertas varias veces en la noche, ¿sí? O también está este tipo de insomnio, no sé si les ha pasado, donde te despiertas antes de la hora que tenías que despertarte, ¿no? Como unas 2, 3 horas y ya no puedes conciliar el sueño. Entonces, eso también tiene que ver con repercusiones físicas o síntomas de la depresión y que muchas veces las personas van al médico por este tipo de sintomatología, ¿sí? Van al médico y dicen, oye, ya no tengo energía, no sé si me falta una vitamina, o me estoy despertando constantemente en las noches, y esa es la sintomatología principal. Posteriormente el médico revisa si falta alguna vitamina o hay algo más que atender y cuando descartan la parte física, ha tocado que a los pacientes pues los derivan a psicoterapia para revisar esta parte, ¿no? De depresión. Gracias, Julie, por tus comentarios. Y pues aprovechando que hablamos de que el cuerpo nos dice, ¿no? Nos da mensajes y pocos, bueno, no me voy a incluir porque yo casi no, pero las personas que escuchan su cuerpo no logran identificarlo. Entonces, quiero invitar a las personas que nos están viendo o que nos vean en la grabación, que identifiquen en este momento cómo se siente su cuerpo y en dónde lo sienten, porque pues a veces al escuchar ciertos temas también nos empieza a dar señales nuestro cuerpo. Julie, entonces mencionaste también sobre el comportamiento de que, por ejemplo, nos ponemos lentos, sin ganas, cuando estamos en la depresión. ¿Cómo podrías, eh, ¿Cómo podrías explicarnos un poco sobre cómo afecta la depresión a una persona en su funcionamiento cotidiano, en su día a día? Ujú, ujú. Bueno, pues tal cual la depresión, al ser un trastorno mental o una afectación psicológica, afecta al ser humano en todas sus áreas. Por ejemplo, por ahí, si se ponen a buscar en Internet, puedes buscar, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud menciona que la depresión afecta en todas las áreas de la vida. Desde la psicología nosotros podemos reconocer que hay en varias áreas importantes o pilares importantes en la vida de una persona. De hecho, hay una teoría, por ahí no sé si la recuerdan, la teoría biopsicosocial, ¿no? El modelo biopsicosocial, que quiere decir que son como las áreas, perdón, que afectan o que son importantes para el desarrollo de una persona. Es la parte biológica, la psicológica, la social. Actualmente algunos autores agregan la parte espiritual, ¿sí? No desde la parte de la religión, sino desde la parte del propósito de vida, qué quiero, cuáles son mis valores. Entonces, ¿cómo afecta en la vida cotidiana? Afecta en estas áreas, ¿no? Ya hablamos un poquito sobre la afectación física, biológica. En la parte psicológica afecta en cuestión de los pensamientos que generamos, los pensamientos, el autoconcepto que puede llegar a tener el paciente con depresión. Y también afecta la parte social. En la parte social afecta, porque por lo regular un paciente que tiene depresión y que ya está consciente, ¿no? Que ya lo hablamos, ya lo derivaron, ya está consciente de esta tristeza, de cómo se siente, le afecta el cómo lo ven los demás.
no quiere ser una carga, no quiere incomodar, se sienten con su tristeza incómodos con Dios mismo y dicen, oye, ¿cómo voy a ir a esa reunión? ¿No? ¿Cómo me voy a reunir con mis familiares, con mis amigos, sintiéndome así como me siento? ¿No? Entonces, por lo regular tienden a aislarse, a evitar interacciones, salidas, y poco a poco se van aislando y afecta en la parte de las relaciones. También afecta mucho en los adultos en la cuestión laboral, porque otro de los síntomas que podemos detectar en la depresión es la falta de atención y también afecta la memoria. Entonces, también hay pacientes que ven afectada esta área laboral de, híjole, se me están olvidando ciertas cosas, ciertos pendientes, ¿sí? O no me puedo organizar como antes me organizaba, ¿no? A veces podemos llegar a escuchar como, oye, antes tenía mucha estructura o era muy organizado, organizada, y ahora no sé qué pasa, que no estoy pudiendo organizarme, se me olvidan las cosas. Entonces, es parte de la sintomatología de la depresión que se puede ver reflejada ya sea en el área social o de las relaciones personales o también pues en el área laboral. Sí, Julie, y como lo mencionas, ¿no? El tema de la depresión no es solo a nivel emocional, también impacta en todas las áreas. Me ha tocado pacientes que me dicen, Wendy, es que no me puedo levantar, no tengo fuerza, o sea, físicamente no me siento con la fuerza para levantarme. Me tocó también una chica que me decía, o sea, ya me está afectando hasta en mi área de aseo personal, o sea, no me quiero ni bañar. O sea, ella estaba en la parte en la que ya Claro. no sentía ni esa necesidad, pues, de decirme, me voy a dar un baño. No, o sea, ella decía, lo hago porque ya, o sea, mis papás me exigen, no porque yo realmente quiera o sienta que lo tengo que hacer. Mm. Sí, que Y tiene por que ver con eso, pues, con esta otra característica de la apatía que se puede sentir o la desesperanza, as así como de la fatiga, ¿no? O sea, realmente se vive una fatiga física y eso repercute en las otras áreas, ¿no? Porque dices, bueno, me cuesta tanto, o sea, literalmente la energía es baja y tal cual te cuesta pararte de la cama, bañarte, y que tal vez desde afuera se puede ver como algo increíble, ¿no? O extraño de cómo es que a una persona le puede costar tanto, ¿no? O si antes estaba bien, ¿cómo es que ahora le cuesta tanto? Y entonces afecta también al área del autocuidado. sí, totalmente. Y hablando sobre una depresión donde ya es algo más allá de una tristeza, pues la importancia de canalizarlos, ¿no? De mandarlos a terapia y que no lo dejen como algo normal en su vida, ¿no? Sino que, que vayan y vean de dónde viene toda esa situación. Claro, fíjate que aquí te quiero ¿Qué tipos compartir de algo. pensamientos, Yuli? Dime, dime. No, te iba a cambiar la pregunta, pero entonces si quieres complementar lo que estás diciendo y ya te cambio la pregunta. Sí, nada más me acordé de que platicando con una psiquiatra me dijo algo que a mí se me hizo importante, que quiero compartirte. Me mencionaba que sentirse triste, pues es normal, ¿no? Sin embargo, sentirse triste y que perdure, o sea, y si constantemente te sientes triste, eso ya no es normal, ¿no? Ya no entra como, digamos, dentro de la normalidad. Y te lo comparto porque es justamente lo que dices, ¿no? Cuando ya estás viendo tú como familiar, como amigo, como pareja,
o tú mismo en estos cambios que puedes llegar a tener, que estás teniendo fatiga, situaciones de sueño, tristeza constante. Hay un momento en el que es importante pedir ayuda o pedir apoyo, comunicarlo con alguien de confianza. Con tu red de apoyo, como decimos. Con tu red de apoyo, sí. Sí, y fíjate, uno de los propósitos para mí importantes de esta plática es el enfatizar las diferencias, el decir, esto es una tristeza que como nos explicaste al inicio es parte de las emociones básicas primarias del ser humano y cuando esto ya es algo que se está volviendo crónico. Entonces, por ejemplo, yo hablo normalmente comparto ejemplos personales. Ahorita estoy pasando por una situación que mi perrito se está enfermando. Pues me pasa, ¿no? Se enferma, me pongo bien triste y ahí digo, bueno, el tiempo en el que yo paso de la tristeza, pues empiezo yo con mis rollos y ya se me pasa. Ujú. Obviamente tengo terapia, ¿no? Y lo platico y lo saco, Claro. pero pues yo identifico, ¿no? Es una situación que me pone muy triste y ya en qué momento voy a decir, ya esto no es solamente una tristeza por una situación que me esté sucediendo en este momento, ¿no? Terminaste con tu novio y pues sí, va a haber una etapa de tristeza si era que lo querías, si querías esa relación, va a haber un momento de duelo, de tristeza, pero en qué momento ya dices, ok, ya fue la tristeza. ¿En cuánto tiempo o cómo lo podrías tú decir? Esto ya pasó de una tristeza a una depresión. Ujú, ujú. O Bueno, es pues más por la nosotros por regular, sintomatología. ¿sí dime? No, te comento que o es más por la parte de la sintomatología, porque hablamos no, el fin de semana que se enfermó mi perrito, obviamente yo estuve en incapacidad con él, ¿no? O sea, éramos los dos acostados en el sillón y así, ¿no? Sin levantarnos. Pero ya después es como ya, requieres seguir en la Ujú. vida. Entonces, o sea, ¿cómo le podemos explicar a las personas que nos están viendo el decir, esto es parte de la vida, la tristeza, esto ya es algo que requiere un enfoque diferente? Sí, fíjate, ahí por ejemplo con lo que me dijiste de la situación de tu perrito, ¿no? Va a haber diferentes causas de la depresión. Ujú. Cuando es una tristeza, sabemos que hay una causa inmediata de una situación que pasó, ¿verdad? Porque es desde la psicología lo vemos como el estímulo externo o interno que sucedió y una respuesta. Pues ahí vas a poder tener ciertos momentos de tristeza, porque tal cual, como lo mencionábamos anteriormente, una de las características es la mayor parte del tiempo durante un tiempo prolongado. Cuando alguien se siente triste, por lo regular sí, cuando recuerda la situación o cuando está en la situación se siente triste, cuando habla de la situación se siente triste, pero puede manejarse en las otras áreas de su vida, puede encontrar disfrute también en otras áreas de su vida, ¿sí? Como lo que tú decías, ya cuando vas a otra circunstancia, otra situación o hablas de otra cosa, puedes ver ese cambio emocional de que también te puedes sentir alegre, también puedes experimentar otro tipo de emociones, esperanza, y cuando hablas de esta situación difícil por la que estás pasando, en este caso la de tu perrito, claro que tu tristeza. Entonces, esa es una acción. O sea, al momento de estar en contacto con la situación, te pones triste. En la depresión, es la mayor parte del tiempo. Muchas veces ya sucedió una causa, o sea, si hay una causa estresante o si es una depresión de una cuestión fisiológica, tal vez hasta no encuentras una causa
causa tal cual, ¿no? O sea, a veces hay pacientes que dicen, pues no hay algo que haya sucedido tal cual, no te puedo decir que me pasó algo, me siento triste, ¿sí? Y en la cuestión que me preguntabas de el tiempo, por ejemplo, en el DSM-5 es como un manual que utiliza la salud. Menciona, si tienes 5 síntomas que afectan a tu vida diaria y duran más de 2 semanas, es momento de ir pensando en más de 2 semanas del evento transcurrido, ¿no? Es momento de ir pensando si esta sintomatología va a convertirse o va a pasar a depresión. Porque existen situaciones en donde hay una depresión, ya sea estrés crónico, hay una situación emocional, una situación de vida que causa tristeza. Esa tristeza no se maneja adecuadamente, no se procesa adecuadamente, por lo regular tratamos de reprimirla y entonces dura más tiempo, no hay una durabilidad extendida y entonces sí es donde tenemos que revisar si no hay más sintomatología, que es lo que me decías, es en cuestión del tiempo, sí, los síntomas. Si no hay más síntomas para eh, poder decir que es una depresión. Muy bien. Y Julie, ¿qué factores o existen factores que puedan hacer que alguien esté más vulnerable a desarrollar depresión? Disculpa, no escuché, se trabó un poquito, ¿me lo puedes repetir? Sí, claro. Que si hay algunos factores, o sea, si existen realmente factores que puedan hacer que alguien esté más vulnerable a desarrollar depresión. Sí, 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 sí. Hay causas o factores que pueden dar una probabilidad, ¿no? Vamos a poner así, una probabilidad de estar más vulnerable hacia sufrir depresión. Hay factores biológicos, ¿sí? Que tiene que ver con una cuestión genética, hereditaria. Si algún familiar, padre, tuviera disponibilidad de que también se vayan a desarrollarla, pero hay una probabilidad por la cuestión genética de heredabilidad. Esa es la parte biológica. También en la cuestión fisiológica, por ejemplo, hay ciertas enfermedades como las enfermedades crónicas que por la cuestión de un dolor crónico agudo o de, por ejemplo, ciertas situaciones con enfermedades crónicas, el estrés genera enfermedades crónicas, también es un punto de vulnerabilidad para generar depresión. Por eso, cuando, por ejemplo, hay alguna cardiopatía o también se ha visto estudios que en la cuestión de diabetes de tipo 2 hay pacientes con estas enfermedades que tienen mayor probabilidad de sufrir depresión. Con esto, acuérdate, son cuestiones de probabilidades, ¿no? O sea, se ha visto con estudios que pacientes que tienen enfermedades crónicas, como cardiopatías o diabetes, pueden generar esta cuestión de depresión. Entonces, ya lo vimos, ¿no? La parte genética, la parte de los problemas de salud crónicos. También cuando vives situaciones de estrés prolongado, puedes generar síntomas de depresión o haber vivido situaciones de trauma, abuso, no tener una red de apoyo, también eso promueve a que haya ciertos factores en los que se vaya desarrollando esta sintomatología de depresión.
Sí, para mí es muy importante esto que estás comentando, Yuli, porque muchas veces se relaciona la depresión como debilidad. O sea, es como si sabemos que alguien está en depresión, lo catalogamos en el área de, pues de debilidad. Y realmente, pues hay muchos factores que involucran, o sea, no es desde la debilidad, hay Ah, muchos factores exactamente, sí. que están involucrados para que una persona entre en estado de depresión. Ujú. Y no solo, y no, la persona que tiene depresión no solo fue por un factor, a veces es la suma de diferentes factores, ¿no? Y también, por ejemplo, a veces no es una situación del presente, o sea, muchas veces puede ser una situación del presente, ¿no? Que en este momento de tu vida hubo una pérdida importante, hubo alguna separación, alguna situación estresante importante, puede ser una causa, pero también hay situaciones de vida que sucedieron hace años, ¿sí? Y que también pueden ser una causa, ¿no? Que vayas cargando con situaciones inconclusas, que lo decimos en la psicoterapia gestal, ¿no? Situaciones inconclusas, situaciones sin resolver, que en este momento de tu vida llevan a esta sintomatología. Entonces, lo que tú mencionas es súper importante. Muchas veces hasta la misma persona que tiene depresión puede llegar a pensar, es que soy débil, ¿no? O no pude lo suficiente, no soy lo suficientemente fuerte como para enfrentar esta situación. Y no tiene que ver con una cuestión de fuerza, o de fortaleza, tiene que ver con que hay ciertas causas, ¿sí? Y hay muchos estudios, hay mucha investigación sobre, se le llama la etiología, ¿no? O sea, las causas de la depresión y que vienen desde estos factores, desde el factor físico, fisiológico, desde el factor psicológico, que fueron esas creencias, situaciones que nos marcaron, pero también desde el factor social, ¿no? O sea, socialmente el contexto y el apoyo social que tiene la persona. Sí, y hablando sobre cuáles serían las señales de alerta, Julie, que tú podrías decir, esto me indica que es importante que si alguien de los que nos está escuchando o de los que van a ver esta grabación sienten o les está sucediendo algo parecido, es importante que busquen ayuda. ¿Cuáles serían para ti esas señales que me gustaría dejárselas aquí a las personas que nos están escuchando, que, que les pueden alertar a decir, ok, requiero buscar ayuda profesional? Ujú. Bueno, si tus síntomas es una alta intensidad y son persistentes estos síntomas que estamos platicando por más de 2 semanas, es importante revisarlo, o mínimo hablarlo con alguien que tengas confianza. Sin embargo, uno de los síntomas sería como esta parte del vacío emocional, o sea, un vacío emocional y una desesperanza persistente. Por lo regular, un paciente que tiene depresión no tiene esperanza, ¿no? Dice como, no cree que pueda solucionarlo, que se vaya a sentir mejor en el futuro, no le ve el caso. Entonces, cuando ya estás en ese tipo de pensamiento, es importante pedir apoyo. Cuando hay una pérdida total de desinterés en actividades y actividades que te gustaban mucho, ahí también es importante revisarlo. Y pues cuando tienes dificultades importantes en tu trabajo o en el estudio, muchas veces hasta las personas acuden a proceso de terapia, acuden con un médico porque a otras personas, sus colaboradores, sus compañeros, sus familiares, les empiezan a decir como, oye, ¿qué te está pasando? ¿No? O se te están olvidando mucho las cosas, o no cumpliste con esto. Entonces ahí ya está afectando un área importante de tu vida.
en el área laboral o escolar. Si existen cambios importantes en el sueño, que lo habíamos platicado, y cambios importantes en el apetito, que no quieras comer, ¿sí? Por ejemplo, porque muchas veces afecta también en el apetito. Hay personas que por esta cuestión de sentirse un poquito ansiosos o evitar contactar con la tristeza tienden a querer como comer más, pero también hay personas que de plano, o sea, tal cual te dicen, es que no tengo hambre, ¿no? O sea, y no sienten esta sensación de hambre. Entonces, cuando hay cambios en el sueño y en el apetito, sí son cuestiones importantes porque tiene que ver con nuestra cuestión de supervivencia. O sea, el sueño nos ayuda a poder regularnos nuevamente, recargar batería, ¿no? Poder tener como esta energía para seguir con nuestro día a día. Entonces, cuando se ve afectado el sueño, sí es importante pedir apoyo. Julie, Y si ves que la persona que tú, o sea, que tú conoces, ¿sí? en este tema que mencionas del sueño, porque también yo traía en mi mente que pudiera ser lo contrario, ¿no? Que te la pasas dormido, o sea, que no te puedes levantar de que toda la noche y todo el día y por días a veces estás en la cama, ¿no? O sea, aparte de la pérdida del sueño, también pudiera ser del otro lado, ¿no? El decir, no me levanto de la cama. Sí, sí, una disfunción del sueño, qué bueno que lo retomas. No solo es no poder dormir, sino no poder levantarme. Pero fíjate que aquí también, para que tengamos el conocimiento todos, la persona que a pesar de que está horas en la cama y no se puede levantar, no quiere decir que se sienta descansada, ¿no? Porque de repente desde afuera puedes decir, oye, pero pues te la pasaste durmiendo hasta más de mediodía, ¿no? ¿Cómo es que no tienes energía? Pues sí, puede ser que tenga como, son como los opuestos, ¿no? Pero si te das cuenta, eh, son puntos opuestos intensos. O no puedes dormir o te la pasas en la cama, ¿no? Durmiendo. Sin embargo, en los dos no sientes descanso. No, la persona no se siente revitalizada y con energía, aunque duerma bastante. Al menos que sea como yo, que no tengo llenadera, yo puedo, de que yo duermo día, noche y todavía el otro día sigo teniendo sueño. Ah, Bueno, Yuli, también me gustaría que pero me nos imagino que sí te apoyaras. sientes revitalizada, o sea, tienes sueño, pero sí puedes sentir como el cambio de energía. O Fíjate no, a que ver, ya, ahí hay que revisarlo. Ah. a mí lo que me pasa es que de verdad yo digo, no, o sea, yo puedo dormir día y noche parada, sentada, ¿no? Pero, sí, si el lunes, me puedo dormir todo el fin de semana, no dormir, pero estar tirada, viendo tele, y todavía el lunes para levantarme a trabajar sigue siendo un problema. Pero yo lo relaciono mucho que no soy una persona, me decía mi ex jefe, no eres una morning person. O sea, yo soy de las que me puedo dormir Mm, tarde, pero levantarme es mi dolor de cabeza. Levantarme temprano es mi dolor claro. de cabeza. Entonces ya lo traigo como que muy en mi cabeza de levantarme temprano para trabajar es un rollo. Entonces, yo creo que Sí, es más como que, como eso. ay, qué pesar Ya levantarse temprano, ¿no? ¿quién quiere levantarse temprano para trabajar? Pues sí. Ujú. Pero sí hay gente Sí. que es muy buena para levantarse temprano, ¿no? Claro, y es que ahí es una cuestión también de que tú veas el cambio, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que son muy buenas para despertarse temprano y si llegan a tener depresión, pues ahí pueden ver ese cambio, ¿no? Es que me pasaba que antes me despertaba temprano y ahora me cuesta, ¿no? Y hasta me gustaba despertarme temprano, ¿no? Y ahora es algo difícil de realizar. Ahora, quiero agregar dos cosas. Me decías, ¿cuáles son como estas alarmas o señales que indican que necesitamos pedir ayuda? Una que no hemos hablado y que tal vez hasta
se necesita un episodio específico para eso, pero que hay que tomarlo en cuenta es que cuando una persona tiene síntomas de depresión, pueden aparecer pensamientos de muerte o pensamientos suicidas o autolesión, ¿no? Entonces, ahí, o sea, si ya tú como persona estás revisando que tienes ese tipo de pensamientos que, ay, pues igual y si ahorita me atropella el carro, igual está bien, ¿no? ¿Qué tiene? O hay, esos son pensamientos de muerte, ¿no? En ocasiones piensas situaciones en las que podría suceder, pero no tienes como el plan para hacerlo, ¿no? Y a comparación de los pensamientos de suicidio, ¿no? De que ya buscas una forma o estás pensando en la planeación, pero sea pensamiento de muerte, sea pensamiento de autolesión o acción de autolesión, pensamiento suicida, esa es una de las más importantes que hay que tomar en cuenta, ¿sí? O si alguien que conoces te está diciendo que está teniendo este tipo de pensamientos, es muy importante tomarlo en cuenta. Hay que evitar estos mitos de que quiere llamar la atención, no ha de ser cierto, porque por lo regular las personas no se ponen vulnerables frente a uno, no es algo tan agradable. Por lo regular le preguntas a alguien cómo te sientes y te dice bien, ¿no? Entonces, cuando alguien te está compartiendo este tipo de pensamientos, sí hay que pedir apoyo. Sí, O y sea, ese fíjate, sería como el top de rápido, ¿no? Hay que pedir apoyo. muy importante eso que comentas, porque antes de yo entrar en este mundo de la psicoterapia, si a mí me decían, no, pues es que tiene pensamientos suicidas, mi respuesta hubiera sido, no, pues si se quiere hacer algo, ya lo hubiera hecho. O sea, es como, pues Ajá. es nada más para llamar la atención, como tú lo dijiste. Sin embargo, no, o sea, realmente hay mucho detrás de eso. Y yo creo que viene bien detallado en el sentido, perdón, en el sentido de vida. Porque a mí me han tocado pacientes que me Ujú, digan, es que si me despierto todo sigue igual, o sea, no pasa nada, como no le mm, encuentran ese sentido de. Claro que ahí va más preguntas, ¿no?, sobre la terapia, pero es algo que a mí me llama mucho la atención, cuando los pacientes dicen, como, si estoy o no estoy, no hay una diferencia, o no pasa nada, ¿no? Todo va a seguir claro. igual. Y Sí, que pues tiene que ver ahí nos con están también tirando. en la parte de la ajá, que con la parte de la desesperanza, ¿no? Que dices del sentido. O sea, haga lo que haga, no va a cambiar. Me despierte, al día siguiente va a seguir igual. Ujú. Entonces, ahí está involucrado también la parte de la desesperanza. Sí. Y sí, como comentaste el tema del pensamientos suicidas, pues sabemos que hay ya, el que nada más lo pensó, y hay personas que ya llegan hasta planificarlo, ¿no? Me voy a hacer esto, esto y esto, y Ujú. ya las personas que realmente lo ejecutan. Entonces, si estamos cerca de alguna persona que nos ha dado esa señal, esa alerta, pues no lo Claro, dejemos pasar. Y aquí no, me es mejor gustaría la ah, prevención. Ujú, agregar la siguiente pregunta, Julie, que es, tú como familiar o como ser cercano a alguien que está atravesando por una depresión, ¿cómo podrías acompañarlo? ujú. La principal que tal vez la han escuchado mucho, pero yo digo que es como de las bases importantes, es poder ser un familiar, un amigo, un acompañante que escucha, ¿no? O sea, estar presente, ¿no? Que escucha sin juzgar. Eh, por lo regular, cuando tienes síntomas de depresión, ya tú mismo te estás juzgando. Es parte de estos tipos de pensamientos que pueden surgir. Entonces, em, es difícil hablar sobre cómo te sientes y qué es lo que piensas. Y
cuando alguien que tiene este tipo de pensamientos o de síntomas encuentra una persona con la que puede hablar sin sentirse juzgado, es muy importante. O sea, lo estás apoyando bastante al poder escucharlo, ¿no? Una parte es esa, también puedes hacer como esta parte de retroalimentación, porque muchas veces se siente culpa, como ya lo hemos platicado, y es como, chin, les voy a arruinar el día, pues ¿para qué voy si yo voy a estar así de apático, ¿no? O sintiéndome así. Entonces, en ocasiones puede servir que como familiar o amigo, pareja, puedas retroalimentar, ¿no? Que ahí vas a estar o que no hay problema si habla del mismo tema varias veces, ¿no? O sea, que estás ahí como para escucharlo, porque de repente podemos asumir, ¿no? Como familiares, de, pues, o sea, ya voy y yo estoy ahí, es obvio que lo quiero apoyar, pero también escuchar esta retroalimentación de estoy aquí para ti, de me importas, es muy importante. También puedes apoyarles en buscar ayuda, ¿sí? En ocasiones tomar decisiones cuando tienes depresión puede ser difícil. Con esto no estoy diciendo que tomen las decisiones por la persona, pero que sí puedes darle información, ¿no? De, mira, hay estos lugares, puedes hablar a estos números, ¿no? Con estos terapeutas, o una cuestión así de poner la información al alcance, a la mano. Uh-huh. Entonces, acompañarlo en ciertas actividades que pueden ser básicas. Por ejemplo, si de repente dice, necesito ir a hacer el mandado, pero ni siquiera me puedo parar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es difícil hacerlo. Ya estábamos hablando sobre la fatiga, cuestiones así. Poner como ese tipo de actividades, bueno, te acompaño a hacer esta actividad, y entonces eso le permite mantenerse con cierta rutina, porque cuando estás en este periodo o en este momento con síntomas de depresión, sí es muy importante mantener una rutina estable. Esto apoya mucho para, para fortalecer como ciertas habilidades que necesitas, ¿no? La habilidad de pedir apoyo, la habilidad de reorganización. Entonces, mantener una rutina estable es necesario. Nada más me gustaría comentar a las personas que nos están escuchando, si tienen alguna pregunta para Julie que quieran que le haga, pueden dejarlo aquí en los comentarios para que platiquemos un poquito sobre sus dudas. Y retomando contigo, Julie, lo que comentas, para mí es bien importante eso, ¿no? Porque muchas veces queremos ayudar, pero no sabemos el cómo hacerlo, ¿no? Y en lugar de ayudar, a veces hasta afectamos más la situación de la persona. Tengo un paciente que me dijo, no, es que mis amigos ya no me tratan igual desde que saben que estoy en el psiquiatra y que tomo medicamentos para la depresión. Ya le hacen una cierta diferencia, ¿no? Ya no quieren hablar ciertos temas, lo tratan como si fuera alguien diferente a todos. Entonces, ese era algo que le estaba también afectándole en su depresión, decir, oye, ya ni mis amigos me ven como parte de ellos. Claro. Y fíjate, una pregunta importante que podemos hacer a nuestro ser querido que está pasando por esto es, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿No? Porque pues tal vez aquí está, en este caso que mencionas, pues él necesitaba, a veces dicen, pues quiero salir, ok, voy a salir, tal vez voy a estar triste, un poquito como con tanta energía y efusividad como antes estaba, pero pues quiero que platique como antes, ¿no? Y entonces también es importante mantener esta comunicación de, oye, ¿qué necesitas? O en esta cuestión que yo te mencionaba de dar apoyo concreto, es también comunicar
El, por ejemplo, en este caso, ¿no? Oye, necesitas que te apoyemos con algo que, no sé, con algún tema o no, en no tocar cierto tema, ¿no? Ya la persona te puede decir, no, pues, o sea, ustedes hablen como antes, ¿no? A mí me gustaría que esto no impactara nuestra amistad, los temas, cuestiones así, pero es algo que se habla, o sea, también es importante, qué bueno que lo retomaste, ¿no? Este mito de no hay que hablar de la depresión, no hay que hablar de la depresión con la persona que está deprimida, porque qué tal si lo deprimo más, ¿no? O qué tal si agarra ideas, ya tengo esta información de la sintomatología y qué tal si le digo, le platico que ahora sé que la depresión también tiene que ver con insomnio y que también tiene que ver con dolor físico, no sé, te estoy dando un ejemplo, y qué tal si ahora le doy estas ideas, ¿no? A esta persona. Pero realmente una manera también de apoyar a alguien que tiene depresión es teniendo una comunicación asertiva y directa, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo apoyarte? Hablando, hasta resolviendo tus propias dudas de qué es la depresión o de cómo lo está viviendo. Sí, precisamente, pues fue algo de lo que platiqué con esta persona, ¿no? Y también tú, que eres el que está pasando por esta depresión, el decir, bueno, puedo hablarlo con mis amigos y puedo comentar que me gustaría que no hiciera una diferencia, no nada más el quedarme con ya me tratan diferente, ¿no? Y como bien dices, la Ujú, comunicación es la base de las relaciones, entonces pues sí, el que lo hablen ambos, ¿no? así es, Ambas personas. Muy bien, claro, mencionaste sobre claro. los Quien mitos. acompaña y también. Ajá. ¿Quién acompaña, decías? Sí, que es importante hablar de depresión, em, tanto quien acompaña, o sea, yo como acompañante tener como esta facilidad de comunicarlo, pero también si tú estás pasando por una situación o este tipo de síntomas, también tienes el derecho de poder hablarlo con las personas de Correcto. confianza. Y sí, y yo creo que ahí está la palabra clave, ¿no? La confianza. Y aquí nos está compartiendo Maribel Meneses. Dice brindar Ujú. confianza para que tenga la libertad de expresarse sin ser juzgado o etiquetado. O sermoneado, que eso yo creo que lo puso muy bien, ¿no? Sermoneado, porque luego queremos tirarle el rollo a las personas que están cerca de nosotros. Y Claro. muchas gracias por tu comentario, Maribel. ¿Algo que quieras agregar, Julie, con esto que comenta Maribel? Ujú. Sí es importante, ¿no? Como menciona, brindar confianza. Como te mencionaba, muchas veces cuando estás pasando por este tipo de síntomas, uno mismo se juzga, ¿no? O el paciente mismo se puede juzgar de que, pero ¿cómo es que no soy capaz de hacer esto, ¿no? O no soy lo suficientemente fuerte, que es lo que hemos estado comentando. Muchas veces el paciente puede etiquetarse, ¿no? Soy débil, tal vez soy flojo, tal vez no le eché las ganas suficientes. Entonces, cuando un familiar brinda confianza, también permite que la persona que tiene depresión pueda ser más amable consigo mismo y tenerse paciencia, ¿no? Porque también la ve reflejada en las personas que lo acompañan. O vemos también la parte, como menciona aquí, ¿no? El sermón. En ocasiones podemos escuchar, no sé si te ha tocado con pacientes que te dicen, ay, pero no sé, me dicen que si yo tengo todo o yo de qué me debería quejar, ¿no? Entonces empieza a veces el sermón de, oye,
y tal vez es este sermón o estas dudas, pues desde la persona que no está viviendo la experiencia, ¿no? Muchas veces las personas que nos acompañan lo hacen desde el cariño, pero también es importante que ya que tenemos este tipo de información de cómo vive una persona con depresión, pues podamos reconocer que hay diferentes maneras de comunicar esta importancia que le damos a nuestro familiar o este cariño que queremos transmitirle. Sí, y por ejemplo, en el ejemplo que te comenté de este paciente que me decía, es que mis amigos ya me tratan diferente, pues algo que yo que sí le comenté es que a lo mejor sí lo están haciendo desde una buena intención. O sea, no necesariamente es porque te quieran etiquetar, sino que ellos en Ujú. su mente están haciendo porque creen que de esa forma te están apoyando. Y el único que les puede expresar de qué forma requiere ser apoyado, pues eres tú. Claro, sí. Entonces, ahora sí, retomando los mitos, que fue lo que comentaste, ¿no? ¿Cuáles consideras los más comunes sobre la depresión que nos invitas a que dejemos de creer? Ujú. Bueno, pues hay bastantes. Ya va a ver si por ahí también los ponen, ¿no? También que aquí nos Que nos compartan qué ayuden. mitos han escuchado. Uno de los principales, sí, ¿verdad? Que nos echen la mano ahí. Uno de los principales es, pues, que la depresión se asocia con debilidad, ¿sí? O sea, si estoy deprimido es porque soy débil, eh, no me esforcé lo suficiente, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, pues cuando por la cuestión del tratamiento necesitan tomar medicamento, las personas que tienen depresión, a veces también se recalca este mito, ¿no? De, híjole, no me esforcé lo suficiente para deshacerme, ¿no? De esta depresión o disminuir los síntomas y entonces ahora tengo que tomar medicamentos. Entonces ese es un mito principal, ¿no? También, por ejemplo, hablando de medicamento, que hay personas que a veces necesitan tomar medicamento, pues hay un mito de que qué tal si tengo que depender del medicamento toda la vida, ¿no? ¿Qué tal si me hago adicto al medicamento? O no puedo dejar ya después ya no puedo funcionar yo por mi propia cuenta si es que tomo medicamento o empiezo con un tratamiento con psiquiatra. Entonces, eso también son algunos mitos que he escuchado, que se va a quitar solo, ¿no? Así como, se te va a pasar. El tiempo lo cura todo, decimos. Esta desesperanza, pero se te va a pasar. El tiempo lo quita todo, ¿no? Sí. Bueno, y las personas que nos están escuchando, si algo de lo que estamos hablando les está resonando, pues queremos compartirles, no están solos y eso que están sintiendo es válido. Y uno de los propósitos principales de esta plática, pues es invitarlos a que pues empiecen a identificar sus sensaciones, sus emociones en su cuerpo y lo lleven a terapia, lo lleven y lo platiquen. No sé si tú estás dando terapia, Julie, en línea, la gente de Ensenada, la gente de Tijuana, si estás presencial, igual también si les quieres compartir. Ay, se cortó un poquito, pero me quedo con esta parte que mencionas de que ahorita tal vez nos compartieron un poquito, ¿no? Por ejemplo, eso, en este tipo de pláticas. Entonces, si tú tienes este tipo de síntomas, este tipo de características, te viste reflejado por ahí de que, ay, sí, por aquí, palomita en cuestiones que anotamos, se vale pedir apoyo, también pedir ayuda es una habilidad que podemos ir gestionando y que tenemos como personas.
pide apoyo. Si tú conoces a alguien que te ha comentado sobre este tipo de pensamientos, sobre estos síntomas, habla con esta persona. O sea, hay que quitar como este tabú de no hay que hablar, ¿no? ¿Qué tal si lo incómodo? O sea, puedes hablarlo y buscar ayuda, buscar apoyo, ya sea ir a psicoterapia, a veces tal vez no es el momento para algunas personas. Nosotros decimos, ve a psicoterapia porque sabemos que funciona, ¿no? Y hasta nos ha funcionado porque hemos sido pacientes y sabemos que funciona. Pero si también hay otras formas de que quieres leer un libro, ver más información, ver más videos, también puedes empezar con eso. Sí, y también comenté que si querías darles tu información a la gente que nos están escuchando, a las que van a ver la grabación, tu información de dónde te pueden encontrar, si estás dando terapia de manera presencial, en línea. Muy bien. Sí, claro, yo doy psicoterapia, acompaño de manera presencial, ahí pueden encontrarme, tengo espacio de lunes a viernes, en la semana. Por lo regular nosotros como terapeutas se agenda la cita, conforme vayan pidiéndola, ¿no? Y también doy psicoterapia en línea, porque pues a veces por la distancia, del tráfico me ha tocado, ¿no? Que dices, híjole, me voy a irme hasta el consultorio, pues me tardo bastante. Pues también en línea se puede hacer este proceso de acompañamiento. Me pueden encontrar por Facebook y por Instagram en yuleimi.psicoterapia. Ahí a veces también llego a postear como talleres, en ocasiones llego a dar talleres, algunas clases o información sobre psicología. Si quieren también agendar una cita, también por WhatsApp al 664-616-0807. Me pueden pedir información. Y bueno, pues muchas gracias, Wendy, por este espacio. Creo que es muy importante eh, generar espacios donde podemos hablar sobre estos temas tan importantes. Gracias a ti, Julie, por decir sí a la aventura conmigo. Y pues para cerrar, sí me gustaría comentar que algo importante para llevarnos el día de hoy es que pues no todo es depresión, pero tampoco es solo tristeza. Hay que aprender a escucharnos. Escucharnos puede cambiar completamente nuestra forma de vivir lo que estamos sintiendo. Escucharnos y el levantar la mano para pedir apoyo, como lo hemos comentado durante a lo largo de la plática. Y pues Espacio Crecer siempre está buscando las formas para llegar a las personas, abrirle espacio a personas como tú, Julie, que sabemos que están preparadas y que buscan el seguir apoyando a otros seres humanos. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Y pues si este tema te movió, puedes escribirnos, con gusto te podemos acompañar o compartirte los datos de Julie para que la contactes a ella. De cualquier forma, voy a poner ahí en los comentarios de este en vivo la página de Julie para los que quieran conectar con ella. Muchas gracias, Julie. Descansa y pues disculpes las fallas técnicas. Sí. Gracias a todos. Que descansen. Descansen y si quieren seguir Mira, poniendo... aún así con fallas técnicas, pudimos platicar de ese tema. Sí, si tienen alguna pregunta adicional, la pueden poner y con gusto se la hacemos llegar a Julie para que nos siga acompañando. Muchas gracias, descansen, buenas noches. Claro que sí. Bye, Julie. Bye bye, buenas noches.